foto que ves es del caso real de dos chicos que hicieron millones de dólares por venderle armas al gobierno de los Estados Unidos. Ahora, teniendo poco más de 20 años, están por cerrar el negocio más importante de su vida, solo que esta vez será ilegal. Todo marchaba acorde al plan, pero la ambición desmedida de uno de ellos lo quebró todo. No solo hablo del negocio, sino también de su amistad. Antes de volverse millonarios, uno de ellos, David Packaus, abandonó la universidad y ahora trabaja como masajista en Miami. Odia su trabajo y se siente completamente perdido, pero necesita el dinero. Intentando conseguir una mejor vida para él y para su novia, se embarca en un nuevo emprendimiento: vender sábanas de calidad al por mayor a los asilos geriátricos de Florida. Lamentablemente, este negocio no le sale muy bien y su situación económica comienza a complicarse. No obstante, las cosas cambian cuando se reencuentra con su mejor amigo de la secundaria, Efraim Diveroli. Este usa un traje elegante, tiene un auto caro y luce increíble. Efraim lo invita a pasar el día con él y David acepta. De camino, Efraim le cuenta que estuvo trabajando con su tío vendiendo armas, pero este le robó más de $70,000, así que ha regresado a Miami para intentar hacer su propio negocio con todo lo que ha aprendido. A Efraim también le gusta mucho fumar de la verde, por lo que va a comprar un poco. No obstante, es estafado por un grupo de dealers que se encontraban ahí. Estos lo tratan de intimidar, pero Efraim saca de su auto un subfusil y comienza a disparar al aire. Y a ver, aquí vamos a hacer una primera pausa. Estos clips que estás viendo son de una película llamada War Dogs, la cual está basado en el caso real de estos dos chicos que estás viendo ahí. Aunque la película cuenta el caso real, exagera algunas cosas para hacerla más dramática, pero otras tantas sí son verídicas. Por ejemplo, Efraim no disparaba armas en la calle, pero siempre fue un gran fan de ellas. Cuando era adolescente, a Efraim lo mandaron a trabajar a una casa de empeño de un tío, y como en la mayoría de las casas de empeño, había armas, muchas armas. Ahí fue donde Efraim se enamoró de ellas. La tienda de empeño les vendía algunas armas a la policía local y ellos le contaron a su tío que si quería venderlas a mayor escala, necesitaba participar en una especie de subastas por contratos gubernamentales. Así que eso comenzaron a hacer. El problema fue que tuvo una fuerte pelea con su tío, lo que lo llevó a independizarse y buscar hacer algo por su propia cuenta. Por su parte, la historia de David, el masajista, sí es verídica. Este cuenta que trabajaba como masajista y aparte tenía otros negocios como importar toallas o sábanas de países extranjeros u otros productos similares para venderlos a asilos o casas de retiro. Presta atención porque de ahora en adelante te iré diciendo qué cosas sí fueron reales y cuáles otras tan solo una exageración. En poco tiempo los amigos reviven su amistad y descubren que entre ellos aún hay una buena química. Un día David visita a Efraim en sus oficinas, las cuales son en realidad un simple cuarto. Ahí le cuenta los detalles de su negocio. Efraim no es un simple vendedor de armas, sino que su cliente principal es el gobierno de los Estados Unidos. Y no solo le vende armas, les vende de todo: armas, balas, chalecos de seguridad, cascos y hasta gasolina. Cualquier cosa que el gobierno necesite, lo puede conseguir. David le pregunta cuánto gana y Efraim le revela que en tan solo 8 semanas ha ganado más de $200,000. Y no es que Efraim tenga grandes fábricas de armas o empresas que extraigan petróleo, para nada. Lo que Efraim hace es ser el intermediario entre las empresas que tienen el producto y el gobierno. Aquí es cuando Efraim le explica a su amigo cómo funciona esto. Lo que vas a escuchar es 100% real, así que pon atención. El gobierno de los Estados Unidos tiene un sitio web público en donde publican todos los llamados a licitación para contratos militares. Básicamente anuncian lo que necesitan comprar y luego quienes puedan proveerles lanzan sus ofertas para competir por el contrato. El gobierno checa todas las ofertas y eligen a quien les puede ofrecer lo mejor a un menor precio y quienes tengan mejor reputación. Lo que Efraim hace es buscar los contratos más pequeños, los que los grandes proveedores no toman, pero como aunque son contratos pequeños, Efraim se está volviendo millonario con un poco más de 20 años gracias a que por muy pequeños que sean, el gobierno de Estados Unidos gasta una cantidad atroz de dinero cuando de guerra se trata. Esta nueva empresa que Efraim fundó, AEY Inc., tomó más fuerza aproximadamente en el 2004, poco después de la invasión a Irak. Este fue un momento histórico para la industria bélica estadounidense debido a la inmensa cantidad de recursos que el gobierno tuvo que invertir para mantener su presencia militar en el extranjero. Tras los atentados del 2001 y la posterior declaración de la guerra contra el la invasión a Afganistán y la posterior ocupación de Irak marcaron un punto de inflexión en el gasto militar de Estados Unidos que alcanzó niveles sin precedentes. Con estas intervenciones, el presupuesto del Departamento de Defensa se disparó. En el caso de Irak, se trataba de una guerra que requería tanto del despliegue inicial de tropas como la manutención de una ocupación prolongada y la reconstrucción de un país devastado. Para lograrlo, Estados Unidos necesitaba grandes cantidades de equipo militar, armas, municiones y suministros básicos. Entre las principales demandas estaban armas,
vehículos blindados, equipos logísticos, equipos de protección personal, entre muchas otras cosas. Y aquí te va algo increíble. De este tipo de licitaciones, hombres como Robert Stevens, el CEO de una empresa especializada en construir armamento militar llamada Lockheed Martin, se hizo extremadamente millonario al conseguir los contratos del gobierno. Te estoy hablando de que en uno de sus años más altos, este hombre ganó $31 millones en bonos o comisiones. Todo esto, información pública y sin poner un pie en el campo de batalla. Otro ejemplo de esto es Stephen Ornstein, el dueño de una empresa llamada Supreme Group, quienes ganaron la licitación para surtir de alimento a las tropas estadounidenses. El problema fue que rápidamente se dieron cuenta que el gobierno estaba quemando dinero sin fijarse muy bien a qué lo destinaba. Así que aprovechó esto para comenzar a subir los precios de su comida y hacer otro tipo de movidas fraudulentas, ganando así millones de dólares para él y la empresa. Y por último, otra de las personas que sacó provecho de esto fue Efraín, quien estaba en el lugar indicado con los conocimientos indicados en el momento adecuado. Ahora que ya tienes el contexto, es momento de regresar a la película. Una noche como cualquier otra, la novia de David le revela que está embarazada. David está emocionado, claro, pero también muy preocupado debido a que sabe que no tiene dinero suficiente para mantener una familia. Cuando le dice a su amigo su situación, él no duda en ayudarlo y le ofrece un empleo en la compañía, propuesta que David acepta, aunque mintiéndole a su esposa, ya que esta está en contra de la guerra y todo lo que tenga que ver con ella. Simplemente le dice que su amigo Efraín tiene contactos en el gobierno que le ayudarán a vender sus sábanas. El problema es que cuando su esposa se entere del verdadero negocio, la confianza de esta joven pareja se hará pedazos. Aquí hay un par de cosas en las que la película difiere de lo que sucedió en la vida real. Para empezar, a David no le iba tan mal económicamente como la película lo retrata. Sí, efectivamente era masajista y vendía sus sábanas, pero en varias entrevistas dice que en realidad no le iba tan mal en este negocio y podía permitirse una vida decente. Sin embargo, no estaba haciendo millones como su amigo. Además, David dice que él le contó a su novia sobre el negocio en el que se iba a involucrar desde el inicio y ella estaba de acuerdo con eso. Él mismo en una entrevista menciona que su novia quería que ganara dinero porque a nadie le viene mal y porque el bebé en camino sí los tenía un poco preocupados. En la película hicieron que esto fuera un secreto que David le oculta a su novia, básicamente porque la película estaba pensada para apelar a un público masivo y la mayoría de estas historias enganchan más si hay de por medio un drama romántico. Así que tenían que cumplir con ese aspecto. Lo que sí es cierto es su alianza en el negocio. Efraín, después de escucharlo, le comentó que muchas de las cosas que David hacía se podían aplicar en su negocio de armas: logística, organización de la financiación, búsqueda de ofertas en línea, importación, etc. Además, necesitaba a alguien de confianza para poder expandirse, por lo que David era el hombre ideal para la misión de Efraín: volvió a ser rico a como diera lugar. Al igual que su espacio de trabajo, los términos de su acuerdo para trabajar juntos eran completamente informales. Tan solo un apretón de manos, detalle que será importante más adelante. No había contratos ni papeles de por medio, solo un trato verbal. Efraín le ofreció a David un porcentaje de las utilidades por los contratos que lograra conseguir. Primero un 50% y más adelante lo reduciría a un 25%. David pasa las siguientes semanas aprendiendo todo lo que puede de Efraín, revisando día y noche la página del gobierno en busca de los mejores contratos. Mientras que David revisa la página, Efraín se encarga de las llamadas a los proveedores. Para crecer el negocio, consiguen un inversionista, un hombre llamado Ralph Slutsky, quien tiene 14 tintorerías esparcidas por Miami. Ralph financia las compras y a cambio le dan lo que él cree que es el 25% de las ganancias. Ahora que tienen un inversionista, es más fácil conseguir contratos por más dinero. Mientras los amigos cenan, a David le llega una llamada que les revela que han ganado un gran y lucrativo contrato con Irak por unas pistolas Beretta. Harán cientos de miles de dólares si consiguen todo el armamento que ya prometieron. El primer gran problema surge porque las pistolas Beretta que adquirieron están fabricadas en Italia y recientemente la Unión Europea impuso un embargo de armas que prohíbe exportar equipamiento militar a Irak debido a tensiones políticas y preocupaciones sobre la estabilidad en la región. Esto significa que Italia, como miembro de la Unión Europea, no puede vender ni enviar estas armas directamente a Irak. El capitán Santos, quien está esperando las pistolas para sus hombres, llama a David para informarle sobre esta nueva restricción. David, sorprendido y sin un plan inmediato, intenta mantener la calma y fingir que tiene todo bajo control, aunque en realidad no sabe cómo resolver la situación. Ni siquiera tenía idea del embargo. David está muy angustiado debido a que no sabe cómo saldrán de esta, pero Efraín tiene la solución: mentir y decir que todo está perfecto. Efraín decide enviar las pistolas a Jordania, un país vecino de Irak, para luego transportarlas por tierra hasta su destino final. Este movimiento técnico les permite evitar el embargo, ya que las pistolas no se exportan directamente de Italia a Irak, sino que pasan por un país intermedio. Este método es ingenioso, pero roza la ilegalidad y muestra cómo Efraín está dispuesto a bordear las reglas para cumplir con sus contratos y obtener ganancias. La ejecución del plan comienza y las Berettas salen de Italia, pero terminan siendo confiscadas en Jordania, en donde permanecen y nunca llegan a Irak. Como no encuentran nada más que hacer, deciden viajar a Jordania a encontrar la forma de liberar su cargamento. Cuando llegan, se dan cuenta de que no tienen el apoyo de la embajada estadounidense. Están solos en esto. Sin más opciones, se ponen
ponen en contacto con unos hombres que tienen contactos con el gobierno jordano. Al principio solo ven a los norteamericanos sin compasión ni piedad, pero Efraín los soborna y los hombres comienzan a ayudarlos, aunque no de la forma que tenían previsto. Lo que David y Efraín esperaban es que les dieran el permiso para transportar las veretas en avión, pero la solución que les dan es muy diferente. Al parecer, en lugar de un avión, las veretas viajarán en un camión y ellos mismos tendrán que manejarlo, acompañados del mejor traficante de todo el Medio Oriente, o sea, este hombre. El recorrido es toda una odisea. Son 800 kilómetros desde Jordania hasta Bagdad y les toma un día entero de camino. Llegan a la frontera por la noche y se encuentran con militares iraquíes bloqueando su entrada. David y Efraín tienen miedo, pero mantienen la calma y afortunadamente logran pasar. Después de esto, hacen una parada en una gasolinera abandonada, pero a lo lejos observan cómo un grupo armado se acerca para capturarlos. Nuestros protagonistas y el mejor traficante huyen en el auto y cuando parecía que iban a ser alcanzados por las balas, helicópteros del gobierno estadounidense aparecen para brindarles apoyo. A pesar de todo, llegan a la base militar y los soldados y supervisores revisan las veretas. Parece que todo está en orden, por lo que el capitán los manda a recibir su parte del trato. Antes, los jóvenes se toman una fotografía para conmemorar su negocio más grande hasta el momento. En el lugar donde les pagan hay millones y millones de dólares bien almacenados y libretas donde hay muchos más nombres de otros contratistas a los que les han pagado por diferentes entregas. La guerra puede ser muchas cosas. Una manera de defenderse, un medio para enaltecer la democracia, todas las razones que probablemente ya has escuchado. Pero otra cosa muy importante es que la guerra también es un negocio. Por ejemplo, más de 2 millones de soldados lucharon en la guerra en el Medio Oriente. Equipar a uno solo de estos soldados costó alrededor de $17,500. Con solo este dato te puedes imaginar entonces la fortuna que se esconde detrás de la industria militar. Y no solo en equipamiento, sino que también hay registros de que el gobierno estadounidense gastó más de $4,500 millones anuales tan solo en equipos de aire acondicionado para los soldados. Los soldados felicitan a nuestros protagonistas y se sorprenden de que estos dos hayan cruzado el desierto por tierra, ya que la zona que atravesaron es una de las más complicadas, conocida como el Triángulo de la Muerte. Pero, ¿qué tanto de esto es verdad? Pues en realidad David y Efraín nunca estuvieron en el Triángulo de la Muerte y no se encontraron en ninguna situación en donde su vida corriera peligro durante un trato. La mayoría de tratos y negocios los podían cerrar desde la comodidad de la oficina. Y si bien es cierto que muchas veces surgían este tipo de problemas como embargos o problemas burocráticos, eran cosas que podían resolver por faxes, llamadas o mandando a alguien más a arreglar el asunto. Por ahora todo va de maravilla en sus vidas y en el negocio. Ambos se han vuelto ricos. Pero todo cambia el 28 de julio del 2006 cuando ven que han publicado un nuevo contrato en la página. A simple vista parece cualquier otro contrato, pero en realidad es muy diferente al resto. Este contrato es para Afganistán y pide una cantidad enorme de equipo militar, lo suficiente para armar al ejército afgano por 30 años. Un contrato que, si ganan, se volverán millonarios. Para entender la magnitud de esta oportunidad es importante tener algo de contexto. Este contrato no era por armas, sino por municiones. El contrato incluía unos 30 tipos diferentes de artículos, desde munición para pistolas hasta rondas para tanques y cohetes antiaéreos. Los números eran realmente impresionantes. Se estimaba que se requerían aproximadamente 150 millones de rondas para el AK-47. Todo este material estaba destinado al Ejército Nacional Afgano, la fuerza militar creada y respaldada por Estados Unidos para mantener la estabilidad en Afganistán y combatir al Talibán. Tras los atentados de Estados Unidos invadió Afganistán con el objetivo de derrocar al régimen talibán, que había ofrecido refugio a Al-Qaeda. Después de la rápida derrota de los talibanes, se estableció un gobierno democrático con el apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional. Hamid Karzai asumió la presidencia en 2004, pero la situación en el país seguía siendo inestable debido a la insurgencia talibán, que se reagrupó y continuó lanzando ataques contra las fuerzas afganas e internacionales. En 2006, la administración de George Bush enfrentaba una creciente impopularidad debido a las guerras prolongadas en Afganistán e Irak. Anticipaban que el próximo presidente podría ser demócrata y asumieron que una administración demócrata podría priorizar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Esta preocupación llevó al gobierno de Bush a armar al ejército afgano hasta los dientes para sostener su lucha contra el Talibán durante muchos años más. Sin embargo, hay un problema. Esta operación no puede realizarse abiertamente sin atraer el escrutinio público y político dentro del país. La solución es externalizar el proceso a través de contratistas privados, quienes se encargan de hacer el trabajo sucio. Es aquí donde entran David y Efraín, dos jóvenes que ven en este contrato una oportunidad única para hacer historia y sobre todo mucho dinero. Será difícil conseguir todo lo que el gobierno pide, pero la convención de comercio de armas más grande del mundo será pronto, la Eurosatory. Saben que ahí pueden encontrar los contactos que necesitan. En la convención conocen a uno de los hombres más poderosos en el negocio de armas, Heinrich Thomet, quien tiene contactos por toda Europa, aunque tiene un problema. Después de meterse en conflictos con el gobierno estadounidense, no pueden venderle directamente al país americano, por lo que el hombre le hace un trato a nuestros protagonistas. Thomet les ayuda con los contactos y David y Efraín
Efraim le ayudan a vender en América. Es un ganar-ganar. A pesar de parecer la solución perfecta, David no está seguro, pues estos problemas en los que se había metido Tomet lo pusieron en la lista de terroristas. Sin embargo, Efraim le dice lo siguiente: este es nuestro trabajo, hacer negocios con gente con la que el gobierno no puede negociar de manera directa. Efraim lo verbaliza de manera cínica pero precisa. Su trabajo es lidiar con aquellos con los que el gobierno no puede hacerlo oficialmente, pero de quienes de alguna manera siguen necesitando los recursos. Uno de los aspectos fundamentales de este sistema de competencias que el gobierno tiene. Tomet les dice que les puede conseguir todo el pedido. No habrá problema alguno con la logística. La clave, les dice, es Albania, un país que fue muy importante durante la Guerra Fría y sus almacenes están repletos del equipo militar. Y cuando digo repletos, es literalmente retacados de todo tipo de armas, explosivos y municiones. Pero a ver, ¿por qué un país como Albania tendría todo esto? La respuesta nos lleva a una combinación de historia geopolítica y los movimientos de comercio de armas después de la Guerra Fría. En este caso, Efraim y David consiguieron abastecerse desde Albania a través de un traficante de armas suizo con excelentes contactos en los Balcanes. Este hombre, Heinrich Tomet, tenía conexiones clave, incluido el hijo del primer ministro albanés, lo que facilitó el acuerdo. En la película, este es el personaje que acabamos de ver interpretado por Bradley Cooper, bajo el nombre de Henry. Ahora, para entender por qué Albania tiene todo esto, necesitamos saber su particular historia. Durante la Guerra Fría estuvo gobernada por un dictador llamado Enver Hoxha, quien desconfiaba tanto de la Unión Soviética como de la OTAN. Consideraba que los soviéticos no eran verdaderos comunistas y temía que lo invadieran, como lo habían hecho con Checoslovaquia. Al mismo tiempo, pensaba que la OTAN también podría atacarlos por su alineación comunista. Y creyendo que su pequeño y empobrecido país estaba en la mira de las dos superpotencias, Hoxha buscó protección aliándose con China, que en ese momento estaba encantada de tener un aliado en Europa. China comenzó a enviar enormes cantidades de armas y municiones a Albania, mientras Hoxha construía una vasta red de búnkeres para preparar a su nación para una guerra total. Su plan era convertir a cada hombre, mujer y niño en soldados dispuestos a luchar hasta la muerte. Pero la guerra que tanto temía nunca llegó. Y cuando terminó la Guerra Fría, Albania quedó con un excedente masivo de armas y municiones acumuladas en esos búnkeres. Pasó el tiempo, la economía albanesa colapsó y entre el 2006 y 2007 Albania intentaba ingresar a la OTAN, pero una de las condiciones era deshacerse de las municiones de la era soviética. Por lo que, en lugar de pagar por su desmantelamiento, el gobierno albanés decidió venderlas a precios bajos para ahorrar en costos y generar ingresos. Fue aquí donde Heinrich Tomet logró un acuerdo increíble, organizando la venta de estas municiones para David y Efraim. Sin embargo, hay un detalle muy importante. El contrato del ejército de los Estados Unidos estipulaba que no se podían entregar municiones chinas bajo ninguna circunstancia. Esto se debía al embargo impuesto en 1989 tras la masacre de la plaza de Tiananmen, cuando el gobierno chino reprimió brutalmente a estudiantes que protestaban pacíficamente por la democracia. Este embargo prohibía a ciudadanos y empresas estadounidenses comprar o vender cualquier artículo militar relacionado con China. Aunque las municiones en Albania eran técnicamente legales, ya que sí habían sido compradas antes del embargo y ya estaban fuera del control directo de China, el contrato de Efraim era explícito. No se permitían municiones de origen chino, sin importar las circunstancias. Este fue un problema crítico porque muchas de las balas almacenadas en Albania habían sido originalmente fabricadas en China. Los protagonistas desgraciadamente no estaban bien informados de la situación, o al menos de las letras pequeñas, por lo que siguieron con el negocio sin saber que estaban comprando algo que por ley no podían usar. Ahora bien, en la película los chicos viajan a Albania a revisar la mercancía e incluso muestran cómo prueban su calidad al disparar los rifles, pero esto no pasa en realidad. Efraim y David prácticamente no visitaron Albania y no fueron ellos mismos a revisar la mercancía. Lo que en verdad pasó es más aburrido. Nuestros protagonistas pasaron horas y horas haciendo llamada tras llamada para asegurar que fueran correctos todos los contactos que Tomet les había proporcionado. Finalmente, Efraim decide que hará su oferta al gobierno por la pequeña cifra de $298 millones, de lo cual, si es aceptado, estaría quedándose con el 10% de las ganancias. Una vez que mandan la oferta, solo les queda esperar. Después de 5 meses, reciben la noticia. Consiguieron el contrato afgano, una noticia que cambiará sus vidas, aunque no para bien, ya que esto marcará el inicio del fin de la empresa y de sus vidas en libertad. Los jóvenes no se lo pueden creer. Apenas tienen poco más de 20 años y están haciendo negocios con el gobierno de Estados Unidos que los está a punto de volver ultramillonarios. Pero bueno, ahora sí ponen manos a la obra. El tema es que en la vida real las cosas eran mucho más complicadas que esto. En entrevistas realizadas tiempo después de lo sucedido, David cuenta que por estos momentos su relación con Efraim estaba ya muy fracturada. Asegura que no era un hombre bueno ni honesto y que en cualquier negocio que hacía siempre buscaba sacar el máximo provecho, aunque esto implicara romper acuerdos de palabra o hacer hasta lo imposible por rascar unos cuantos dólares extras. Este estilo agresivo llevó a Efraim a reinvertir las ganancias de David sin siquiera consultarlo. Entonces, por muchos millones que estuvieran haciendo, David tenía que vivir de sus ahorros, ya que todo el dinero estaba siendo reinvertido sin su consentimiento total. Pero antes de comenzar, el gobierno debía auditar su compañía para asegurarse de que todo estuviera bien. El problema es que
KEY no tenía libros bancarios, por lo que tuvieron que inventar 3 años de balances, resúmenes bancarios y órdenes de compra para la compañía, o en otras palabras, cometer fraude, algo que fue 100% verídico en la vida real. Hasta ahora nada de lo que habían hecho era del todo ilegal, pero con esto han empezado a meterse en asuntos mucho más turbios. Además, la auditoría incluye una entrevista con el Pentágono. El par está muy nervioso, tanto que incluso fuman un poco de hierba para calmar sus nervios antes de entrar. Los agentes lo reciben y al final todo sale bien. Ahora tienen el camino libre hacia esos millones de ganancias. Claro, solo tienen que asegurarse de que la mercancía llegue en tiempo y forma a Afganistán. Las tensiones entre los amigos aumentan, debido a que Efraim comienza a ser alguien muy impulsivo, lo que lleva a David a darse cuenta del problema en el que está metido. Ni siquiera tiene un contrato que lo proteja, así que escribe uno y le pide a Efraim que lo firme. Su socio lo hace, aunque es evidente que no quiere. Y aunque David pensó lo suficiente para hacer que firmara el contrato, no hizo ni una sola copia de este, algo que le traerá muchos problemas en el futuro. En la vida real este contrato nunca existió. Todo fue a base de acuerdos verbales porque en un inicio confiaban plenamente en el otro, algo que le traerá grandes consecuencias al pobre David. Aunque esta escena no pasó exactamente así en la vida real, en realidad David sí se dio cuenta demasiado tarde del peligro que corría, pero cuenta que cuando intentó arreglarlo para renegociar, Efraim sacó su peor lado. No le importó las palabras ni el respeto que se tenían como amigos e intentó quitarle todo su porcentaje de participación sobre los tratos que él había cerrado, además de que amenazó con no pagarle el dinero que le debía. Pero ahora mismo tienen problemas más grandes. Deben enfocarse en el contrato afgano. Mientras que en la película el que va a Albania para supervisar el encargo es David, en realidad es Podrisky el que va, un amigo que recientemente se había unido a la compañía. En cuanto Podrisky llega a Albania, los signos de que algo anda mal comienzan. Las municiones estaban empacadas en contenedores cubiertos de caracteres en chino. Esto significa que las municiones vienen de China, lo cual es terrible, debido a que, recordemos, el contrato con el Pentágono específicamente prohíbe los productos de este país. La fecha límite se acerca y cualquier retraso para cumplir con su parte del trato significa que perderán el contrato. Sin más que hacer, el par toma la opción más riesgosa, porque no tienen tiempo de encontrar otra. Efraim le da instrucciones a Podrisky de reempacar las municiones en contenedores que no tengan las escrituras chinas para hacerlas parecer que han sido fabricadas en otro lado. Una acción que ahora sí es completamente ilegal, debido a que cuenta como fraude. Ahora tienen un plan, pero ¿quién estaría dispuesto a engañar a los Estados Unidos de esta manera? Bueno, la respuesta se encuentra en un hombre llamado Costa Trevica, un manufacturero de cajas de la zona. Cuando le dicen lo que necesita, reempacar millones de rondas de municiones, Costa sabe que algo raro está pasando, pero como la paga suena bien, acepta la oferta. Costa revisa cuánto le costará el proceso de embalaje y les dice a David y Efraim que les cobrará en total por las cajas y por la mano de obra $100,000. Estas son increíbles noticias. Con el nuevo empaque, las municiones son mucho menos pesadas, por lo que cuesta mucho menos transportarlas. Y al hacer las cuentas, resulta que lo que se ahorran en el transporte son casi $3 millones. Los hombres de Costa se ponen manos a la obra y montan líneas de empaquetado. Pero para entonces ha surgido un nuevo problema. Efraim no confía en Tomet, el hombre que les ayudó a conseguir las municiones. Piensa que los está estafando y le da órdenes a su gente de llegar al fondo del asunto. Con esta investigación, Efraim descubre que el gobierno albano le vende a Tomet las municiones a 2 centavos y él se las vende a Efraim a 4. O sea que está duplicando su dinero sin hacer mucho. La personalidad violenta y agresiva de Efraim lo pone furioso y saca a Tomet de la operación. No lo sabe todavía, pero esto le costará muy caro. Efraim le encarga a sus hombres en Albania que se pongan en contacto con el gobierno para comprarles directo a ellos las municiones, sin la intervención de Tomet, jugada que le saldrá terriblemente mal. Resulta que Tomet está usando el dinero extra para asegurar el silencio del gobierno albano, y es por esto que les estaba vendiendo al doble el producto. Tomet es intocable y por órdenes del gobierno albano, que trabaja muy de cerca con Tomet, saca a Costa de la operación. Ahora el mismo gobierno se encargarán de reempacar las municiones. Costa está furioso, pues ya había contratado a su personal de reempaque por 8 semanas y ahora les tiene que pagar, además de que ya había hecho la inversión en las cajas que iban a contener las nuevas balas. En la película vemos cómo Costa trata de negociar una y otra vez que le paguen los pagos atrasados que tiene, pero ni Efraim ni David le hacen caso, ya que están preocupados por muchas otras cosas. Pero en la vida real, después de que sacan a Costa de la jugada, este les pide que si por favor le pueden comprar las cajas en las que él ya había invertido. Sin embargo, David cuenta que la personalidad explosiva y poco pensante de Efraim hace que rechace comprarles las cajas. Lo que les iba a costar comprarlas era insignificante a comparación de todo lo que podían ganar, pero Efraim optó por no comprarlas. Esta es literalmente su sentencia de muerte, pero en un momento verás por qué. A pesar de esto, las municiones consiguen llegar a Afganistán sanas y salvas, y el dinero es transferido a las cuentas de la compañía de los amigos. Después de todo ese trabajo, habían alcanzado su sueño. Finalmente, son
ricos. Bueno, no exactamente. Efraín es quien tiene control de las cuentas bancarias y aunque ya había recibido el dinero, todavía no le da la parte que le corresponde a David. Esto genera conflicto y David comienza a sospechar que su amigo está por traicionarlo. Y desafortunadamente tiene razón. Efraín le dice que quiere renegociar su acuerdo, algo que no puede salir nada bien para David, porque, como recordarás, ni siquiera tiene contrato. El pacto entre ellos había sido a base de palabras. No hay ningún documento legal que David pueda usar para defenderse. En la película retratan este momento como uno de los más dramáticos, en donde Efraín aprovecha que David no está en las oficinas para romper la única copia del contrato. Y cuando David trata de buscarlo para defenderse, descubre que el que alguna vez fue su mejor amigo lo ha traicionado de la manera más baja, algo que en la vida real no sucedió tal cual. Pero ver cómo se rompe ese papel agrega bastante drama y emoción a la historia. La impotencia es tanta que David prefiere alejarse de todo. Vemos cómo tiempo después el hombre vuelve a trabajar como masajista, pero un mal día el dueño de las tintorerías se le acerca. Le comenta que Efraín lo ha enviado porque quiere negociar con él para darle una indemnización justa por los años de servicio en su empresa. No obstante, cuando estos dos se ven cara a cara y Efraín le hace la propuesta, David se indigna. Le está ofreciendo tan solo $10,000 cuando David le ha generado a esa empresa cientos de millones. El problema es que durante la junta tiene lugar una pelea. La discusión escala y ambos se sueltan palabras hirientes. Finalmente, David se marcha furioso. Lo que ninguno sabe es que la policía ya está detrás de ellos y al primero que encontraron fue al dueño de las tintorerías, quien decidió colaborar con la policía si le bajaban su sentencia. Por esto fue con Efraín y David para platicar, aunque todo estuvo microfoneado por la policía. Días después, Efraín y David se encuentran en un elevador donde Efraín muestra su verdadero ser, falso, mentiroso y aprovechado. Pero cuando el elevador se abre y ambos están por salir, el FBI aparece afuera y los arresta. La verdadera razón por la cual fueron atrapados no fue por todas las mentiras que le dijeron al gobierno ni por las cosas ilegales que hicieron. La razón por la que cayeron, por muy increíble que sea, fue porque no le pagaron las cajas al hombre que los ayudó a reempaquetar. Este hombre se enojó tanto por estas prácticas injustas que decidió llamar al New York Times para contarles todo. Así fue como la policía dio con ellos en la vida real. David es sentenciado a 7 meses de arresto domiciliario y al día de hoy sostiene que él y Efraín fueron utilizados por el gobierno estadounidense como chivos expiatorios. Dice que fueron arrestados no por la ilegalidad de sus acciones, sino por haber sido atrapados. Ningún miembro del gobierno fue arrestado, aunque en los correos es evidente que miembros del Pentágono sabían que algo no estaba bien con la munición. Simplemente decidieron hacerse de la vista gorda porque eso era lo que les convenía. Por su parte, a Efraín lo sentenciaron a 4 años, pero redujeron su condena cuando accedió a cooperar en la investigación.